Señor presidente, si hemos llegado a este trámite es porque el asunto del espionaje y el uso del programa Pegasus debe investigarse a fondo. Un cierre en falso no ayudaría ni a la mejora del sistema democrático, ni a su gobierno, ni a la convivencia. Vayamos por partes, pues sería propio hablar de los espionajes, en plural. En cuanto al seguimiento a los líderes catalanes, portavoces del propio Gobierno han reconocido el seguimiento de 18 personas por parte del CNI. No sé qué me produce mayor desazón, que usted lo supiera o que usted lo desconociera. Lo lógico es pensar que usted lo conocía, que se estaba espiando al vicepresidente catalán y a otros cargos institucionales y responsables políticos. Un asunto tan delicado, en circunstancias políticas tan complicadas, exigirían del CNI que anduviera con pies de plomo, sabiendo que sus movimientos podrían interferir en la actividad político-institucional. Por mucho que la estrategia de seguridad elaborada por un Gobierno presidido por usted en otra legislatura fijara de manera genérica el seguimiento de la situación en Cataluña, neutralizar actividades independentistas y hacer acciones para mejorar la cohesión de España, luego volveré sobre la estrategia, no es lo mismo una persona sin cargo o con cargo institucional. Si lo sabía, me parece una responsabilidad estar espiando a aquellos con los que es necesario forjar un acuerdo y tienen la legitimidad de las urnas. Usted ha dicho que no, pero es que si no lo sabía, en mi opinión, si usted no lo sabía, que el CNI sea una célula autónoma que se permite elegir objetivos en una materia tan delicada como la política, es muy grave. Porque los nombres que han salido a la palestra de diferente trayectoria no eran unos mafiosos, unos terroristas o unos delincuentes. No, empezando por Aragonés y siguiendo por Bonvehí o Solsona. Y, señor presidente, si cree que nos ha tranquilizado diciendo hoy que no piensa conocer nada acerca de las disposiciones operativas del CNI, está equivocado. Ha conseguido exactamente lo contrario. Un Gobierno democrático debe conocer las decisiones operativas. Lo que no debe hacer es utilizar los servicios secretos para sus propios intereses. No lo confunda, no es lo mismo. Y deje la derecha de dar la matraca, dejen de denominar la actuación de las instituciones y partidos políticos catalanes como un golpe de Estado. Ya sabemos que, como decía Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad y debería avergonzarle seguir las enseñanzas de semejante maestro. No hubo toma o intento de toma de poder político de modo repentino por parte de un grupo de poder, de forma ilegal, violenta o a la fuerza, ni apoyo del ejército de grupos armados. Ni intentaban derrocar al Gobierno ni subvertir la forma de gobierno en España. Hasta el propio Tribunal Supremo, poco sospechoso de connivencia, al desestimar el delito de rebelión, entendió que no hubo un ataque al orden constitucional. Dejen de hablar de golpe de Estado. Por otro lado, señor presidente, cabría preguntarse si es legítimo que el Gobierno incluya como objetivo en la estrategia de inteligencia a dirigentes políticos democráticos. ¿Es legítimo perseguir a alguien por orientar su acción política en busca de la independencia? ¿Es que no son iguales en sus derechos aquellos ciudadanos que votan a partidos independentistas como los que no lo hacen? ¿Es legítimo que un país que se considera democracia plena sitúe a una gran parte, a la mayoría de la población catalana, fuera de la capa protectora del Estado, con menos derechos, por posicionarse a favor de la realización de un referéndum de independencia, pasando a ser considerados una suerte de enemigos internos? ¿Son considerados como iguales en sus derechos y aspiraciones todos quienes tienen pasaporte español o quieren dejar de tenerlo? ¿O solo los, aunque quieran, son considerados como iguales en sus derechos y aspiraciones todos quienes tienen pasaporte español, aunque quieran dejar de tenerlo, o solo lo son en realidad quienes defienden la unidad de España? ¿No está obligado el Estado a tratarlos a todos por igual? Se dice que hay una autorización judicial justificando así las actuaciones, pero esto no es exacto. Más allá de las acusaciones genéricas que se reprochaban para solicitar el espionaje de los investigables y de algo ya aparecido en prensa, lo verdaderamente grave es que el juez no sabía exactamente qué estaba autorizando. No había manera de que lo supiera. Y si esto era así, no podía evaluar convenientemente la medida a adoptar. Un software como Pegasus es algo totalmente desconocido hasta la fecha, pudiendo penetrar en la intimidad de las personas en todos los niveles. Un método especialmente invasivo e indiscriminado, lo cual demuestra que la ley del CNI ha quedado obsoleta. Si hace 20 años se reformó para proporcionar un mínimo control judicial, hoy es necesario volver a poder actualizarla, dar más garantías. Hace 20 años un Pegasus o similar era inimaginable, y esto es grave. Presidente, es curioso que al parecer sea el Defensor del Pueblo y no la Comisión de Gastos Reservados quien deba certificar la adecuación a la ley de la actuación del CNI. No sé qué pinta el Defensor del Pueblo en este asunto. Últimamente lo utilizan para todo.
Tampoco sé si accedió a la documentación con o sin tachaduras, como le ocurrió a la comisión. Lo que sí dispuso, según asevera él mismo, es, a diferencia de la comisión, de un tiempo ilimitado para examinar la documentación. Pero el hecho es que la nota del Defensor del Pueblo lo que hace simplemente es certificar que se cumplió el formalismo administrativo de solicitud y autorización judicial. Lo contrario supondría que o en la Comisión de Secretos no se dijo la verdad o que al Defensor del Pueblo le han mentido. Repito, ¿sabía el magistrado qué estaba autorizando exactamente? La respuesta es no. E insisto, si el Defensor del Pueblo afirma lo contrario, o falta la verdad o se le afirmó lo contrario que se explicó a la Comisión de Secretos Oficiales. Es necesario precisar los métodos a utilizar, saber qué se está aprobando exactamente. Y, por otra parte, no puede quedar a la interpretación de un solo juez que puede ser o muy laxo o muy rígido en algunos asuntos por naturaleza, por prevención o por ideología. Es necesario que la decisión se tome de forma colegiada. Y hay que reformar la ley del CNI, claro, para que, a falta de una imposible segunda instancia, se produzca una comprobación judicial que al menos constate que la autorización se ha ejecutado en sus términos estrictos. Es la reforma que presentó la semana pasada nuestro grupo parlamentario y que se une a la presentada hace años de reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Le repito lo que ya le dije en una sesión de control: desclasificación de documentos, comisión de investigación, reforma legislativa, tanto de la ley del CNI como de su control, y que ahora dice usted que va a reformarlas, y yo por ello me congratulo. El Partido Nacionalista Vasco tenía, por lo tanto, razón. Por el momento, permítame que, en base a la experiencia, haga como Santo Tomás. En cuanto al espionaje a su teléfono y a los de varios ministros, no sé qué quería provocar con el anuncio. No disminuye la gravedad del espionaje en Cataluña ni proporciona más tranquilidad, sobre todo porque usted no va a decirnos quién está detrás, aunque todos nos lo imaginemos. No nos lo dirá porque la conclusión no deja en buen lugar ni a la seguridad del Gobierno ni a la imagen del mismo con respecto a los cambios de actitud en materia de política exterior que el Ejecutivo ha realizado unilateralmente sin apoyo de este Parlamento con respecto al vecino del sur. Y mire, como todos nos imaginamos lo mismo, en este caso 2 y 2 son 4, pues nos podemos imaginar qué pasó con respecto a la presencia de Pegasus en los teléfonos de otros espiados catalanes y vascos. Que CITELAB, el Instituto de la Universidad de Toronto, que lo certificó, es referencia mundial en la detección de este programa, es algo que no puede ponerse en duda. Así que, o fueron objeto de espionaje por el CNI en unas fechas sobre las que no se ha dado cuenta, o han tenido que ser instancias cercanas a los cuerpos de seguridad, porque la hipótesis de que haya sido un tercer país, quiero decir, o entre los propios partidos catalanes, o una contaminación autoinfligida, simplemente no puede sostenerse con un mínimo de verosimilitud. Y lo grave de todo esto es que no son muchos los que se alarman ante esta posibilidad. Poco les han espiado, se ha dicho en esta Cámara con desfachatez y maneras de hooligan. Hubo aplausos y risas desde algunas bancadas. Que exista una sospecha tan extendida, que no podamos fiarnos de la actuación del conjunto de las fuerzas de seguridad, que haya existido o exista una policía patriótica, es muy preocupante. El comisario Pino, condenado recientemente, aquel que señaló que era capaz de hacer todo por España, era sospechoso de disponer del programa Pegasus. Repasen la hemeroteca. Lo cierto es que el Estado sigue en la ola de una transición permanente sin haber llegado a la playa y encima hoy asistiendo a una resaca que intenta que retrocedamos a posiciones preconstitucionales. El no haber abordado reformas profundas de los estamentos del Estado tiene varios responsables, pero hay un responsable clave y es su partido, señor presidente. Al inicio de esa supuesta modélica transición, la prudencia ante la existencia de poderes fácticos lo hacían entendible. Las aquiescencias posteriores no son entendibles, sin embargo. Han dado por buena una interpretación de la inviolabilidad de la jefatura de Estado que no encaja en ningún canon occidental. Se le taparon todos los escándalos. Lo hicieron los gobiernos, lo hizo la prensa. ¿Se imagina que el presidente del Gobierno se dedicara a actividades privadas amasando una fortuna sin pasar por Hacienda para mayor escarnio mientras está ocupando el cargo? Eso sería inaceptable. ¿Por qué tiene que ser aceptable en el caso del jefe del Estado? ¿Explicaciones de qué? Ja, ja, ja. Heredaron las estructuras y mandos de las fuerzas de seguridad del Ejército sin encarar su depuración. ¿Cómo no van a tener algunos de esos cuerpos vida propia en determinadas circunstancias? Hasta se les han enfrentado altos cargos en los medios cuando han intentado removerlos. ¿Puede tener la seguridad de que nada se mueva a espaldas de gobierno? ¿Puede tenerla cuando no pocos funcionarios han hecho manifestaciones políticas? ¿De verdad? No lo creo. Los sindicatos policiales más
son más políticos que laboralistas, jusapoles varios. No son una casualidad. Tampoco lo son los manifiestos profranquistas de militares, algunos de los cuales tienen escaño en este Parlamento. En fin, no hablemos de la judicatura, una judicatura que los puestos relevantes no oculta sus posicionamientos ideológicos, que a duras penas están envueltos en una leve pátina cada vez más fina de razonamiento jurídico. Unos tribunales que cambian sus propias resoluciones de un día para otro, como hemos visto esta misma semana en el Supremo. Una judicatura que va asumiendo con naturalidad y, en muchos casos, satisfacción, el papel de decisora en cuestiones políticas, algo que nunca habrían imaginado los constituyentes, y un constitucional que hace una lectura rácana, estrecha y partidista de la Constitución, achicando de ella los márgenes interpretativos para alcanzar acuerdos políticos. Y voy concluyendo, señor presidente. ¿Leyes progresistas en lo social? Sí, las ha habido, pero leyes que afectan a la estructura del Estado, a la propia esencia, democratización y funcionamiento de sus instituciones, Señor a resolver Esteban, tiene que terminar, por pocas. Y las que ha habido en muchas ocasiones lo han sido para retroceder a posiciones preconstitucionales, imposibilitando cada vez más el diálogo y los problemas de fondo. Fíjese, como ejemplo, la mayor inacción, la propia Ley de Secretos Oficiales, 6 años. Cada vez que ha tenido que afrontar una reforma, señor presidente, su partido, primero por las circunstancias en que se realizó la transición, con los poderes fácticos acechando, por miedo a echar a perder cualquier avance, fue condescendiente y no empleó la cirugía necesaria. Después, por la falsa ilusión de creer compartir el poder de forma turnista con el PP, creyeron que eso suponía una democracia plena y siguieron siendo condescendientes. Ayer, desde mi escaño, escuché cómo espetaba el señor Espinosa de los Monteros al ministro Bolaños: «Os creéis que sois el sistema». En realidad, ellos sí que sienten que son el sistema, o al menos que son capaces de controlarlo. En fin, presidente, este asunto del espionaje tiene más implicaciones, muchas más, de las que aparentemente creemos contemplar desde la superficie. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban.